Una semana muy movida con respecto a lo que fue la presentación del proyecto que se discutió en el Senado, la ficha limpia. ¿Quién no quiere que quienes manejan el destino del país tengan una ficha limpia? Pero claro, detrás de todo esto, detrás de la cuestión política, porque si Milei mandó o no mandó a hacer un acuerdo con el kirchnerismo, si finalmente quienes querían fueron traicionados, bueno, son todas cuestiones políticas. Pero vamos a una cuestión jurídica que es muy interesante, que es la que plantea Gustavo Feldman, que es abogado penalista aquí de Rosario, y que tiene que ver básicamente con que se puede, no se puede. ¿Por qué se podría, por qué no se podría? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes como siempre. Sí, más que se puede o no se puede, si es eh, acorde a derecho o no acorde a derecho, porque hay una cuestión que a veces surge, a mí me ha tocado defender a jueces y a fiscales son una especie de antejuicios que hay, como si fuera un juicio político, un jury o algo así, y en donde, por lo general, los juzgadores son integrantes del Poder Legislativo. Y entonces el argumento es que esto es una cuestión política, o sea que estamos frente a una situación política, no tanto jurídica, no es un tribunal judicial, sino que es un tribunal político. Y entonces yo una vez pregunté, ¿y eso qué quiere decir? Que hay que dejar de lado todas las pautas jurídicas consagradas en la Constitución. Y acá es un poco lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el imperativo político, la razón de Estado, no puede estar por encima de la Constitución y de las leyes. Y hoy en día en la República Argentina, aunque haya un fallo de segunda instancia confirmando una condena penal, no se perfora el estado de inocencia. Y para sancionar a alguien, impidiéndole que sea candidato, o sea, impidiéndole el derecho a ser elegido, pues esa persona tiene que haber perdido el mote de inocente, la característica de inocente. Y esto es una cuestión netamente jurídica. Claro, responde a una ideología constitucional. Ideología no en el término de caracterización de la concepción de las políticas públicas, o etcétera, etcétera. Es lo que se conoce como la ideología de la libertad. Entonces, si estamos frente a una persona inocente, ¿por qué darle la posibilidad de que sea elegida? Punto primero. Y punto segundo, ¿por qué darle al elector la posibilidad de elegir a alguien que todavía es inocente? Claro. No, básicamente, más allá de digo, la presunción de inocencia, de perforar esa presunción de inocencia, lo que se hace también es violar muchos principios, porque la persona tiene que ser juzgada hasta la última instancia, donde queda firme la condena. Exactamente, Si no exactamente. O sea, estamos hablando de un prejuzgamiento, ¿no? literal, la condena que no está firme no es condena. Es decir, el estado de inocencia se pierde recién cuando hay una sentencia basada en lo que se llama autoridad de cosas juzgada material. Es decir, una sentencia que es, literalmente hablando, inmodificable, inmutable. Bueno, hoy por hoy, en la República Argentina, con un fallo condenatorio en segunda instancia, no se da esa nota de inmutabilidad de la condena. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde ha habido muchos fallos a lo largo de 160 o 170 años de historia, muchos fallos, donde la Corte Suprema ha revocado condenas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las provincias la Corte Suprema de Justicia de las provincias, se han revocado condenas después de años. Yo no recuerdo ahora el caso, no hice a tiempo de buscarlo para poder blandirlo con nombre y apellido, pero a lo mejor vos te acordás el caso de una mujer que fue condenada a prisión perpetua. Y el caso estuvo, el juicio duró, el proceso penal duró 14 años.
de los cuales los últimos 7 u 8 fueron en la Corte. La Corte tardó 6 o 7 años en decir, no, estuvo mal condenada, hay que absolver. O sea, y eso ha ocurrido más de una vez en la República Argentina. ¿Por qué? Producto de un sistema judicial y de un sistema de administración de justicia verdaderamente falencial, verdaderamente ineficaz. Entonces, todas esas cosas deben ser ponderadas, además de la pauta jurídica que consagra la Constitución Nacional. Y las pautas de interactuación, las pautas de interrelación subjetiva en una sociedad democrática están contenidas en las normas jurídicas. Cualquier otra cosa desvirtúa ese contrato social, ese preacuerdo que hay para vivir en un Estado de democracia y en un Estado de derecho. Lo tenemos casi prácticamente incorporado por una cuestión cultural, ¿no? Digo, el derecho penal, la sentencia, la privación de la libertad es la última ratio, como se dice en derecho penal. No es Claro. lo último que se utiliza como medio para establecer la culpabilidad de una persona. Pero, porque ahí se queda solo el derecho penal, ¿no? Siempre el derecho penal Claro. abreva en todo el derecho, pero la culpabilidad es la que tiene propia. Ahora, nosotros, desde como comunicadores, muchas veces decimos, detuvieron al delincuente. No sabemos si es un delincuente, es una persona que estuvo detenida, pero cometemos ese error y eso me parece que queda en el inconsciente, ¿no? Y esto ahora de decir, bueno, una persona con una condena en segunda instancia, ya está, suficiente. Y, o sea, yo soy un detractor de lo que es el humor social, ¿no? Porque lamentablemente 38, 39 años de ejercicio profesional y siempre haciendo derecho penal, lamentablemente he visto muchas veces, y en estos últimos 6, 7, 8 años, los fiscales han aprendido que es buen negocio, que resulta especular y presionar a la judicatura con el humor social. Claro. Acá en la provincia de Santa Fe hemos tenido ejemplos muy drásticos, muy severos, de esa utilización de lo que significa la presión sobre la judicatura, porque el tema tiene un impacto social muy grande. Y es además el esquema típico del juicio por jurados, donde la emocionalidad del caso tiene mucho más peso, tiene mucha más influencia, mucha más importancia, mucha más relevancia que la legalidad del caso. Precisamente porque el jurado no tiene por qué explicar por qué condena o absuelve. Entonces, ese esquema de impacto de la emocionalidad del caso sobre el juzgador, en un sistema como el nuestro, termina desvirtuando en la pauta fundamental, que es la ponderación de los hechos y la ley. Todo lo otro viene después, y mucho después debería venir. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Al contrario, un gusto, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, Gustavo Feldman explicándonos un poco cómo es esto, ¿no? Porque hay mucha discusión política y está muy bien que así sea y que cada uno quiera llevar agua para su molino, pero está la cuestión jurídica, que sería, además, una ley inconstitucional, inconvencional, porque los tratados internacionales también prohíben que una persona sea privada de otros derechos en una instancia inferior a todas las instancias que tiene la justicia para determinar su culpabilidad. Y así eso hay que hacer hincapié en eso y no se ha discutido sobre esta cuestión. Todo ha sido político y todo ha sido partidista, porque también toda discusión es política, ¿no? La criminalización de las conductas es una cuestión política de los estados, pero cuando se partidiza, allí es donde está la ideología y donde muchas veces se enmascaran algunas conductas que no tendrían por qué ser típicas, no tendrían por qué estar en el código y sin embargo lo están. Así que es algo que se debería tener en cuenta y que no se ha tenido en estos últimos tiempos, sobre todo cuando se discute mucho en los medios con opinólogos y no llevan
a los medios de comunicación a personas que realmente sepan de qué se está hablando cuando se está tratando de una ley.